Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela y Rusia en la mira, una coproducción de Telesur y esta casa RT. En el programa, en esta edición, vamos a abordar las diferentes formas que tienen algunos países de erigirse como garantes de la justicia y sin menor miramiento opinan e influyen en las políticas internas de estados soberanos. Gobiernos, organismos y bloques que tratan de imponer su criterio y que crean en la opinión pública la sensación de que son ellos los indicados para decir qué debe hacer un presidente, un primer ministro o un pueblo entero. ¿Por qué un país, un Estado, debe indicar a otro qué es lo correcto? ¿Qué derechos tienen bancos, instituciones u organizaciones para guiar el destino de los pueblos? ¿Hasta qué límites puede llegar un Estado para forzar a otros a seguir su voluntad como si fuera un dictador? De todo ello también vamos a tratar con nuestros compañeros, con Rey Gómez y con Karen Méndez en el estudio de Caracas. Chicos. Hola Javier, ¿qué tal? Así es, y en el caso de Venezuela, una de las estrategias de la oposición es utilizar a figuras públicas de diversos escenarios o de diversas organizaciones para catapultar sus posiciones en el mundo. Hemos visto cómo actores, actrices, cantantes y hasta expresidentes ampliamente cuestionados en sus respectivos países se han dedicado a intervenir en los asuntos internos de otras naciones o incluso han ido más allá y han pedido el derrocamiento o la aplicación de sanciones a gobiernos democráticamente electos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, hemos visto que exmandatarios de otros países se han dedicado a desprestigiar a las autoridades por investigar y mantener detenido al dirigente opositor Leopoldo López, que en el 12 de febrero de 2014, recordemos, llamó a la gente a tomar las calles para salir, dígase, del presidente Nicolás Maduro, un llamado que provocó diversas acciones violentas y que les costó la vida a 43 personas. Una treintena de expresidentes han asumido la vocería de la oposición venezolana y pregonan por el mundo que en este país hay una dictadura. El pasado 9 de abril, estos expresidentes llegaron hasta Panamá para firmar una declaración conjunta en contra del gobierno venezolano. Pero ¿ha sido una respuesta espontánea o hay algo más allá? Lo cierto es que todos ellos forman parte del conocido Club de Madrid para la Transición y Consolidación Democrática, una asociación de exmandatarios regida por la legislación española que les permite presentarse en el mundo entero como estadistas y asesores para las denominadas transiciones. La transición democrática es un término que no está contemplado en la Constitución venezolana, pero que este grupo de expresidentes ha utilizado bastante en Irak, Libia, Ucrania y Venezuela. Pero ¿quiénes son estos expresidentes que tanto promueven la transición en los países que les son incómodos al gran capital y a Washington? Comencemos por Felipe González, quien dijo que asumiría personalmente la defensa de Leopoldo López, pero que luego de comprobar que esa defensa estaba fuera de la legalidad venezolana, se fue del país en un avión que le prestó el gobierno colombiano. Felipe González ha estado involucrado en diversos escándalos, pero uno destaca sobremanera. Este señor gobernó España durante casi 14 años y aparece en una larga lista de casos de corrupción, pero el fantasma que más lo persigue ha sido la creación de los grupos antiterroristas de liberación, conocidos GAL, organización paramilitar financiada con recursos del Estado para asesinar, atentar y secuestrar a miembros de la banda nacionalista vasca ETA. Ahora vamos con Álvaro Uribe Vélez. Cuando fue director de la Aeronáutica Civil, otorgó a narcotraficantes licencias para aterrizar en los aeropuertos de Colombia. Y en 1991, el Departamento de Defensa de Estados Unidos vincula a Uribe con el cartel de Medellín y lo nombra el narco número 82. En 2006, ya siendo presidente, Álvaro Uribe estuvo inmerso en el escándalo de la parapolítica. En 2008 generó un conflicto en la región por violar la soberanía de Ecuador al bombardear parte del territorio de ese país para asesinar al número 2 de las FARC-EP, Raúl Reyes. Su hermano, Santiago Uribe, ha sido acusado de ser jefe de un grupo paramilitar llamado Los 12 Apóstoles. El gobierno de Venezuela lo ha acusado de provocar una ola de violencia y ser uno de los autores intelectuales del asesinato del diputado socialista Robert Serra.
A estos personajes le siguen Andrés Pastrana, padre de la alianza militar de Estados Unidos con Colombia, llamado el Plan Colombia, que significó la subordinación de la seguridad interna de ese país a los intereses de la política exterior de Washington. Además, fue uno de los que avaló el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002. Ricardo Martinelli, investigado por casos de corrupción y por estar involucrado en un escándalo de espionaje a opositores, ministros y embajadas con equipos de alta tecnología israelí adquiridos por su gobierno. Ahora se encuentra en Miami, prófugo de la justicia. Y le sigue José María Aznar, uno de los avalistas de la invasión a Irak y quien permitió los sobrevuelos secretos de la CIA para llevar a detenidos a cárceles clandestinas. También está Tuto Quiroga, heredero político del dictador Hugo Banzer, acusado de ser captado por la CIA y la DEA para perseguir al líder cocalero y actual presidente Evo Morales. También está Vicente Fox, exgerente general de la Coca-Cola, acusado de entregarle a esta compañía una decena de concesiones de agua por 50 años, privatizando hasta los ríos de su país y sin importar la escasez de agua que este negocio produjo. A ellos se suman otras instituciones, organismos como el propio Comando Sur de Estados Unidos, supuestos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch y la CIDH, la Conferencia Episcopal Venezolana, diversas corporaciones mediáticas y grandes transnacionales como ExxonMobil, que, como lo ha denunciado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaría detrás de una maniobra internacional para provocar una confrontación armada entre Guyana y la República Bolivariana. Ahora dejemos que nuestro compañero Javier Rodríguez Carrasco nos detalle aún más cómo es la injerencia de grandes potencias contra otros países y cómo incluso han llegado al límite de casi desatar una tercera guerra mundial. Muchas gracias, chicos. Bueno, la injerencia en asuntos de terceros queda plasmada muy evidentemente, sobre todo en las guerras, en los conflictos civiles de ciertos estados que finalmente cobran un calado internacional, o bien por sus dimensiones humanitarias, o bien porque alguien esté interesado en obtener algo de ese país que está afectado por esa crisis. Uno de los episodios más descarados ha sido el de la guerra en Siria, un conflicto que hoy ya es silenciado por muchos medios de comunicación, pero que sigue desangrando a un país al que llegó una cierta tranquilidad por una decisión nada beligerante. Lejos de agradecer el gesto de Rusia, los medios estadounidenses se lanzaron a la yugular directamente del presidente Putin por haber evitado una confrontación fatal en el país liderado por Bashar al-Assad. Cuando el secretario de Estado estadounidense John Kerry le dio el ultimátum a Siria para la entrega de sus armas químicas, en una semana Rusia entró a escena para mediar en nombre de la paz y ofreció una alternativa a Washington. ¿Por qué el Reino Unido y la Casa Blanca querían liderar ese ataque, esa ofensiva? Tras una reflexión detallada, he decidido que Estados Unidos tiene que emprender acciones militares contra el régimen sirio. No será una intervención abierta ni pisaremos el terreno. Nuestra acción será limitada en duración y ámbito. Siempre creí que nuestra fuerza no solo radica en nuestro poder militar, sino en el ejemplo de un gobierno del pueblo, ejercido por el pueblo y para el pueblo. Por eso tomé la segunda decisión. Solicitaré la autorización en el Congreso para el uso de la fuerza de los representantes de la nación norteamericana. Me dirigiría a él no como mi homólogo, no como presidente de Estados Unidos, no como jefe de Estado, sino como un ganador del Premio Nobel de la Paz. Hay que recordar lo que pasó durante las últimas décadas. ¿Cuántas veces Estados Unidos inició conflictos armados en diferentes regiones del mundo? ¿Acaso esto ha solucionado algún problema? Afganistán, ya lo dije, Irak, el mismo Líbano. No hay calma, no hay democracia ahí, lo que supuestamente era el objetivo de nuestros socios. No hay paz civil ni equilibrio. Todo eso hay que analizarlo antes de tomar la decisión de bombardear, un hecho que producirá víctimas incluso entre la población civil. ¿Acaso eso no da que pensar? Estoy convencido de que es necesario. Bueno, no quería terminar este apartado sin hablar de que aquellos que plantan cara a la que se supone es la voz todopoderosa, finalmente sufren consecuencias. Llámese bloqueo, les suena, ¿no? Llámese sanciones, multas, y así podríamos seguir hasta un largo etcétera. Una política de imposición que es germinada de formas muy diferentes. Por ejemplo, con las llamadas revoluciones de colores o con golpes blandos. Algo que se denuncia tanto desde Rusia como en la mayoría de países de Latinoamérica y que muchos de sus presidentes llevan señalando ya desde hace mucho tiempo. Los Estados Unidos de Norteamérica
y el presidente Barack Obama, representando a la élite imperialista de los Estados Unidos, ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi gobierno y de intervenir Venezuela para controlarla desde el poder estadounidense. La nueva política antirrusa de Estados Unidos es con expansión militar, injerencia a algunos países de Europa que no comparten esa liberación de los distintos continentes, que sobre pretexto de lucha contra la corrupción preparan una invasión. Para analizar de qué manera Occidente, algunos países y también instituciones e incluso bancos hacen injerencias en distintos países, bueno, pues echamos un vistazo a una denuncia, por ejemplo, que llegaba del 10 de febrero del 2015. Era Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. La Comisión de Cancilleres de UNASUR, decía, resuelve impulsar canales de comunicación con el gobierno de Estados Unidos para expresar sobre todo que las relaciones con todos los países, bueno, pues se favorezca el diálogo y tengan el respeto a la soberanía y, sobre todo, muy claro, a la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Se lo decía la UNASUR, en este caso, a Washington, a la Casa Blanca. Vemos otro de los casos. En Argentina, el camino del desendeudamiento ha tenido una sola amenaza en todos estos años. Se refiere a los fondos buitre, como bien habrán caído en la cuenta. Era del 4 de abril del 2015. Dice, ha sido el accionar de los fondos buitre, que han encontrado un importante respaldo en la justicia y el Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué el Congreso de los Estados Unidos tiene que apoyar este tipo de injerencia monetaria, en este caso, para intentar arruinar al país sudamericano, a Argentina? Bueno, vamos a ver otros casos. Hablamos de Ucrania. El embajador de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, decía que Bruselas y Washington están imponiendo a Kiev lo que tiene que hacer, que fueron los primeros en violar la soberanía, la estabilidad y la integridad ucranianas. Les traerá a cuenta, bueno, pues que Estados Unidos constantemente está diciendo estas mismas palabras de Rusia, eso sí, sin pruebas evidentes. Pasamos a Alemania. Han oído bien, un aliado de Estados Unidos. Nos referimos, como no puede ser de otra manera, a esa campaña de espionaje de la NSA. La secretaria general del partido SPD decía, no tenemos que convertirnos, no tenemos que ser vasallos de Estados Unidos. La NSA ha violado acuerdos básicos por haber sometido al BND al espionaje ilegal. Algo que también haría con otros muchos países, también quizá con ustedes. Vamos a ver otro de los casos que les queríamos mostrar. En este momento, Corea del Sur. Como signatario de la Convención sobre Armas Biológicas, Estados Unidos también debería reconocer oficialmente su intento de entregar Anthrax, esa bacteria que también ha llegado desde el Pentágono y diversas organizaciones a otros países como por ejemplo Canadá o Australia, y decir que se deben pedir disculpas sobre todo al público surcoreano. No quiero terminar sin otra injerencia de un país. En este caso se trata de Israel. Uno de los primeros pasos importantes será presentar una queja contra Tel Aviv, precisamente a la Corte Penal Internacional, el 1 de abril, relacionada con el conflicto de Gaza. ¿Por qué Israel tiene que ingerir en los asuntos de Gaza? ¿Hasta qué punto es eso legítimo? Bueno, pues lo decía Mohamed Estayed, ahí le tienen, el miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina. Bueno, si no han tenido suficiente con estos gráficos, con estos testimonios, con estas denuncias, les vamos a presentar ahora un testimonio de un personaje muy importante en Estados Unidos, con mucho peso y que desde luego no les va a dejar indiferentes. Solo hemos tenido dos tipos de política exterior. Si otros países hacen exactamente lo que les decimos, les damos miles y miles de millones de dólares. Si no lo hacen, nos volcamos sobre ellos y los matamos. Bueno, ya lo han escuchado, un testimonio, unas palabras que dejan en evidencia cuál es la postura, al menos que mantiene Estados Unidos respecto a esa política exterior y el respeto que tienen con el resto de países de este planeta. Para ahondar y profundizar en esta situación, hablamos con el analista y experto en política militar, Gustavo Morales. Don Gustavo, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. Después le queríamos preguntar por qué la comunidad internacional guarda silencio, por qué no denuncia estas injerencias que son tan evidentes. ¿De qué tienen miedo? Fundamentalmente porque esos organismos son vehículos del imperialismo anglosajón, fundamentalmente porque esos organismos son el Fondo Monetario Internacional, son el Banco Mundial, son los acuerdos de comercio y las Naciones Unidas. Todos estos están controlados por el imperialismo anglosajón y no sirven a los intereses mundiales ni de la sociedad internacional, sino a los intereses fundamentalmente de Washington y Londres. Ellos son cómplices de esta actuación. Al no denunciarla, al permitirla y al disfrutar de las prebendas que les conceden los Estados Unidos,
Estas naciones y grupos de naciones lo que están haciendo es una complicidad con Estados Unidos, están admitiendo en el occidente lo que no admiten en el oriente. Están aplicando un doble rasero, un rasero para Venezuela, otro rasero para Estados Unidos, un rasero para Ucrania, otro rasero para Rusia, para Siria, etcétera. Lo que están haciendo es evidenciar que su defensa de los derechos y de los valores, que es presuntamente de su bandera, es una falsedad. Ajá. Don Gustavo, mis compañeros en Caracas seguro que le quieren hacer otra pregunta. Chicos, vuestro turno, el experto está a disposición para vosotros. Señor Morales, dirigiendo la mirada sobre Latinoamérica, vemos que la región se resiste casi mayoritariamente a las influencias del dominio de Estados Unidos. Pero se ven diferentes maniobras que tratan de dinamitar sistemas políticos legítimos y presidentes democráticamente electos. ¿Se verán en un futuro inmediato acciones similares a las que hoy sufre Oriente Medio, por ejemplo? Ya ocurrió, recordemos el apoyo a la contra nicaragüense, recordemos el desembarco en Bahía de Cochinos, recordemos la invasión de Panamá, recordemos la ocupación de Nicaragua. Es decir, esto ya ha ocurrido en la América hispana, esto ya ha tenido lugar. Y el problema fundamental es que el mundo no ha reaccionado. A Estados Unidos, desde la doctrina Monroe, considera Iberoamérica como su patio trasero, y así lo ha venido aplicando. Incluso para destruir una posible influencia libertadora ha generado términos o ha puesto en valor términos como el que tú estás usando, como el término Latinoamérica. El término Latinoamérica es un invento del imperialismo francés cuando quiso colocar a un emperador absolutista en lo que fue la República de México. Estoy hablando de Maximiliano. Ellos están dando primero una batalla cultural y después una batalla económica. A través del cine, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, están imponiendo un lenguaje, están imponiendo una forma de llamar a las cosas, eso es muy importante. Y por otro lado, están ejerciendo una presión militar que esos medios justifican siempre como acciones humanitarias. Pero yo no entiendo cómo puede ser una acción humanitaria el bombardeo saudí sobre Yemen. Yo no entiendo cómo puede ser una acción humanitaria llevar combatientes yihadistas desde Libia a Siria para convertir Siria en un estado fallido al estilo de Somalia. Esa es la realidad y esos son los hechos. Está habiendo una intensa actividad de grupos especiales dentro de lo que es Iberoamérica, está habiendo una intensa actividad que de guerra de baja intensidad. No son los marines los que están actuando, pero sí cuerpos de mercenarios especiales del antiguo Blackwater contratados por la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana para actuar así. Estamos viendo al estilo de lo que ocurrió en Ucrania con aquellos misteriosos francotiradores que disparaban contra los manifestantes, aumentando aún más la tensión mundial. Chicos, a mí me gustaría ir un poco más. Don Gustavo, ¿quién da derecho a estos países para realizar estas injerencias? Bueno, ¿por qué países como Rusia o Venezuela han aguantado estas embestidas? Efectivamente, porque dentro de esos países hay una presión de la opinión pública y de los partidos de la oposición para que ejerzan su propia soberanía. Es un problema de soberanía y un problema mundial. Estados Unidos, que es tan respetuoso con su propia soberanía, no respeta la soberanía del resto del planeta. Ha espiado a sus propios socios, lo hemos visto, ha espiado a la Alemania de Merkel, ha espiado a la propia Inglaterra, que se supone que son sus primos, ha espiado a Francia, espía a España, espía a todos los países del mundo. Y no solo los espía por temas militares y de seguridad, los espía también por acuerdos comerciales. Hemos visto cómo cuando hubo un país, no voy a decir que es Arabia Saudí, que quería elegir entre los aviones fabricados por Europa o los aviones fabricados por Estados Unidos, la NSA, la inteligencia electrónica de Estados Unidos, grabó esas conversaciones que le sirvieron a una empresa privada norteamericana para hacer mejores ofertas y para conocer cuál era la competencia. Es decir, no solo están trabajando en la vía militar, sino también en la vía comercial, y aplican estrategias militares y de espionaje a las cuestiones comerciales, a las cuestiones diplomáticas, etcétera, etcétera. Lo que tienen que hacer las naciones, como está haciendo en estos casos la Rusia de Putin, es hacer una afirmación de su propia soberanía y ofrecer ayuda a otras naciones, como el caso de Siria, para que éstas también sean capaces de ejercer su propia soberanía. Chicos, ya habéis escuchado a nuestro experto. Vuestro turno. Así es, Javier. Como vemos, son pocos los países que se salvan de la injerencia de quienes se creen los amos y los policías del mundo. En el caso de Venezuela, el presidente Maduro denuncia que se ha trazado un eje Miami-Bogotá-Madrid para atacar a la revolución bolivariana, desprestigiarla en el ámbito mediático y diplomático para así justificar cualquier tipo de agresión. Ese eje también se ha hecho sentir a través de los congresos de sus países, donde la extrema derecha ha emitido fuertes pronunciamientos acusando al gobierno de Venezuela de violar los derechos humanos. Nunca han presentado ni una sola prueba, sino que se basan en informaciones de supuestas organizaciones no gubernamentales que dicen defender los derechos humanos.
Como ya le hemos dicho, no se trata de una estrategia contra uno o dos países, sino de una estrategia global. Cuba, por ejemplo, tiene mucho que contar sobre la injerencia y las pagadas campañas de desprestigio. El 17 de diciembre de 2014, cuando se anunció el proceso de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el Comité de Asignaciones de Washington aprobó $30 millones para presuntos programas que promuevan la democracia y fortalezcan la sociedad civil en el país caribeño. De esa considerable suma, no menos de 8 millones serán para la ANET. El informe indica textualmente, estos fondos aprobados por el mencionado comité no podrán ser utilizados en la promoción de negocios, acciones relacionadas con el perfeccionamiento del modelo socioeconómico cubano, iniciativas empresariales o cualquier otro tipo de asistencia que no contribuyan a la construcción de la democracia en el país insular. Al cabildeo internacional se une otro componente más determinante y peligroso. El ejército y las fuerzas internacionales occidentales, como de Estados Unidos particularmente, o de la OTAN en general. El número de marines desplegados en Latinoamérica tiene una dimensión como nunca en los últimos 15 años, mientras que en Europa la Alianza Atlántica avanza en su plan de cercar a Rusia. Para analizar esta injerencia de grandes potencias en los asuntos internos de otros países, los guiones y los actores que utilizan, tenemos con nosotros a Fernando Braga Menéndez, escritor y analista argentino. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Bueno, para mí es lindísimo contestar a Telesur porque siempre lo escucho. Todas las noches escucho Telesur y tengo muy buena imagen y me encanta contestarle. Dale. Señor Braga, muchísimas gracias. Bueno, hay muchísimos actores que intervienen en esta campaña desestabilizadora contra países como, por ejemplo, Venezuela. Pero hay algo que prácticamente encendió las alarmas en la región y ese despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en países como, por ejemplo, Perú y en Centroamérica. Dicen que para brindar ayuda humanitaria, en su opinión, ¿realmente qué es lo que están buscando? Bueno, el USAID siempre sostiene que es por ayuda humanitaria para vacunar chicos, etc. Y lo único que hacen es expansión norteamericana, penetración, infiltración, es lo que hacen. Estados Unidos tiene más de 70 bases en Estados Unidos. 70 son las conocidas. Después también tiene cosas encubiertas, ¿no? Acá en Argentina, cuando asumió una ministra de Defensa, en el ministerio había una oficina que estaba cerrada, siempre averiguó, y había gente de Estados Unidos que eran de la CIA y adentro, y que no tenía acceso, el ministro del mismo ministerio no tenía acceso a esas oficinas, es realmente inconcebible. Una de esas bases, no solamente en Perú, como decían ustedes, y el Caribe, bueno, Colombia tiene 7, en todas partes están, en Mariscal Estigarribia en Paraguay, que es gigantesca, tiene una pista de 4 kilómetros, decían también que era para razones humanitarias, porque si un chico se enferma, en un pueblito de 3.000 habitantes, hace falta una pista de 4 kilómetros para llevarlo a algún centro hospitalario. Esto es mentira, son bases militares de dominación y de sometimiento y de infiltración norteamericana, de injerencia, es absolutamente eso. ¿Y qué relación pudiera existir entre este despliegue militar de Estados Unidos en la región con la denuncia que han hecho gobiernos como el de Venezuela y Ecuador de intentos de golpes de Estado para instalar gobiernos amigos y que cuidan los intereses de Estados Unidos en la región? Bueno, es absolutamente lo mismo, es absolutamente lo mismo. Ellos, después de tener 50 años a la cuarta flota, creo que es, del Comando Sur paralizada, la pusieron en marcha hace un año, está permanentemente vigilando todos los mares de Atlántico y Pacífico del Sur, y es todo parte de lo mismo, asfixiar a América Latina para volver a someterla porque se distrajeron un poquito con las guerras en Afganistán, en Irak, en Siria, etc. Se distrajeron y América Latina empezó a renacer. El caso de Bolivia es extraordinario. Bolivia tiene una economía perfecta, increíble, nunca conocida en ese pueblo. Es espectacular el desarrollo que tiene Bolivia. Ecuador, Venezuela y Bolivia son los tres objetivos básicos que tienen los servicios de inteligencia americanos para destruir países. Aprovechamos el espacio para pedirle a nuestro compañero que se encuentra en Rusia, Javier, si tienes alguna pregunta que hacerle a nuestro analista. Muchas gracias, chicos. Sí, yo también tengo una pregunta para nuestro experto. Señor Menéndez, bueno, estamos viendo que se están desplegando algunas fuerzas armadas, tanto en América Latina como también en Europa, sobre todo concentrándose las de la OTAN en el este. ¿Estamos ante un nuevo capítulo o un paso más de la Guerra Fría pasada? ¿Estamos a punto de ver algún tipo de agresión? Hay toda una intención de sabotear a Rusia
y golpearla por todos lados, ¿no? Estados Unidos y Europa, básicamente, Japón también un poco. Ahí está la contrapartida, primero del poderío nuclear de Rusia y de China, también la presencia de China, ¿no? Estados Unidos tiene más de 1000 bases en todo el mundo, 70 en América Latina, pero tiene más de 1000 bases en todo el mundo. Y no cabe ninguna duda que no les interesa el petróleo ruso ya, no les interesa el gas de Rusia, y están saboteando el gobierno actual. Y lo hacen por medios militares y de todo tipo, económicos, extorsiones. El objetivo es parar de alguna forma, que no saben bien cómo hacerlo, el avance de China con Rusia y los BRICS. Pero los BRICS es más débil. Yo pienso que el peligro realmente que sienten es China y Rusia. Uno de los casos que vamos ahora a mostrarles afecta de forma directa a este país, a Rusia, y puede que a través de él veamos hasta qué punto se puede intentar imponer un criterio. Les estamos hablando del reciente escándalo de la FIFA. Como saben, altos cargos, incluido Joseph Blatter, están siendo investigados por una trama de corrupción que ha sido impulsada por la justicia estadounidense. Bueno, a la par, el Ministerio Fiscal de Suiza ha abierto otra pesquisa para intentar saber si la selección, tanto de Rusia como de Qatar, como sedes de los mundiales de fútbol del 2018 y el 2022, están limpias o no. Desde Rusia se ha afirmado por activa y por pasiva que el nombre del país está limpio y que la designación como Estado organizador ha sido más que correcta. Sostenemos que nuestra campaña fue muy buena y transparente. No importa cuánto duren las investigaciones, seguiremos manteniéndolo. El último rumor es completamente ridículo, no creo que merezca la pena ni comentarlo. Solo creo que hay que ponderar sobre a quién le interesa introducir una cuña entre nosotros y nuestros socios de la FIFA. Ya lo hemos escuchado de algunos expertos, chicos, ya lo habéis visto. Y es que parece que si hay países en el mundo que piensan que son los dueños y que todo lo pueden manejar, bueno, pues quizá pueden también manejar el destino, los eventos, los estados, millones de personas a su antojo. Esperemos que desde luego la justicia mundial y las organizaciones supranacionales sepan frenar a tiempo las ansias y también, bueno, pues esas ganas de poder que tienen algunos para manejar a los demás. Vuestro turno. Por eso, parte de lo que nos toca es mostrarles cómo actúan, cómo se mimetizan en aparentes formas de apoyo y ayuda, pero terminan siendo todo lo contrario. Es un guión ya conocido y ya aplicado en diversos países del mundo, como en Chile, Irak, Libia, Afganistán, Siria y la antigua Yugoslavia, entre otros. Por esa razón, el Papa Francisco alerta que ante el previsible agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Chao.